hacerle más gobernable este país. No lo ha hecho. Aisladamente ha querido cumplir una función que le ha quedado muy grande. La Asamblea no está en la arena en este momento política, no funciona la Asamblea, fue disuelta por el presidente de la República. Tenemos el primer poder del Estado fuera de la contienda en el ámbito de, naturalmente, fiscalización, en el ámbito, señoras y señores, de crear leyes, que es la competencia de la Asamblea Nacional. Por ello, las elecciones que se avecinan, Patricia, son importantísimas, aunque muchos quieren minimizar porque dicen, no, ¿para qué año y medio nada más? ¿Para qué me voy a meter en la contienda? Mejor voy a esperar el 2025. Esta elección es sumamente importante, Patricia, porque se pueden crear definitivamente los ambientes necesarios para el 2025 y darle una imagen diferente, rescatarle a la Asamblea Nacional, y el Ejecutivo también tiene que enderezar, no el de ahora, el del 2025 con experiencia, tiene que saber cómo gobernar este país. Pero deberá preocuparnos, será un proceso electoral atípico el 2023. Hay indiferencia de los ecuatorianos, se dice que alrededor del 60% o algo más no conocen la fecha de elección. No conocen que vamos a un proceso electoral, no saben cuántos binomios son los integrantes o aspiran a ser presidente y vicepresidente de la República. Pero por desinterés de los electores, con ese desinterés, ¿cómo los candidatos pueden hacer predicciones de lo que va a pasar el próximo 20 de agosto? Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Radio Centro y de este programa. Evidentemente, este es un proceso atípico, no estuvo previsto. Además, salimos de un proceso seccional, las personas todavía están con el resultado de lo que pasó en alcaldías y prefecturas, pero de ahí está precisamente el trabajo político, el recorrido, la comunicación, la visita, para primero que haya una elección en donde habrán 4 papeletas. Muchos no saben ni siquiera cuáles van a ser esas 4 papeletas, y hay una muy importante, más allá de la elección de autoridades, una sobre el Yasuní, que económicamente significa bastante para el país. Y por eso la campaña es, creo yo, ciudadana en estos momentos, más allá de que el periodo ya establecido, veremos quizás las pancartas, veremos las fotos, pero lo fundamental es que los tumurahuenses, los ecuatorianos, vayan ya tomando una decisión y bajando ese grado de indecisión que llega al 65%. Doctor, la indecisión de los ciudadanos, el desinterés, ¿es por la experiencia de la disolución de la Asamblea? ¿Es por la muerte cruzada? ¿Por el mal gobierno que en este momento se percibe en el Ecuador? ¿Hay resentimiento de los ecuatorianos? ¿Qué cree usted? Yo creo que hay un componente mixto. Primero, hay una apatía frente a la política. La gente está cansada de la política, siente que la política no le ha resuelto sus problemas. Lo siente en el gobierno, creo que lo sintió también con la ex asamblea, y además se mezcla una zozobra económica, porque cuando las personas están pensando en cómo pasar al siguiente día, cómo pagar los gastos, cómo pagar la comida de los hijos para la próxima semana, es lógico que no tengan tiempo ni cabeza para pensar en otro tipo de decisiones, y por eso el momento no es el mejor. Económicamente estamos mal como país, lo que deja el gobierno no es positivo, contrario a lo que nos quieren vender en estos últimos días, y por eso ese sentimiento mixto entre zozobra económica, apatía sobre que los políticos malos no resuelven los problemas, ha generado este momento que estamos llamados, quienes nos consideramos como buenos políticos, nuevos políticos, a cambiarlo. Pero en contraste a lo que tiene como aspiración el pueblo ecuatoriano de una mejor vida, de un mejor nivel de vida, estamos viendo un presidente que en este momento se podría decir está de paseo por varios países de Europa y también llegó ya a Estados Unidos. Lamentablemente eso suele pasar cuando van a dejar el poder, quieren darse la última vuelta internacional, siempre pasa, para acordarse de la pompa, de las fotos, de la alfombra roja, de los autos. No gana absolutamente nada con esos viajes, le cuesta dinero. Veo que no solo se ha ido el presidente de la República, se ha ido una comitiva de ministros que en sus redes sociales lo que quieren compartir es la foto con el fulanito, con el escritor, con el rey, y eso el país no sirve para nada, ¿no? No le sirve al país esa supuesta acción para la visa Schengen. Sabemos que no se va a dar, pues, y peor aún con un gobierno que las contrapartes saben que se va. Si estoy hablando con una persona que en 3 meses no será presidente, ¿de qué me sirve llegar a algún tipo de acuerdo o entendimiento si todo va a cambiar? Pero bueno, eso pasa
cuando los políticos lamentablemente malentienden lo que es la política. La política no es la foto, no es la alfombra roja, no es el viaje, es sudar la camiseta para resolver problemas. Pero no es cierto que le hará bien reunirse con los norteamericanos que dicen van a apoyarnos en el ámbito de la seguridad. Ojalá nos apoyaran los norteamericanos, los europeos, cualquier persona. Pero le digo una cosa, firmar un acuerdo de entendimiento no significa nada si el gobierno no tiene la capacidad de comprar un solo chaleco. Y eso es algo que los propios defensores del gobierno les critican. En 2 años ni siquiera han podido comprar un chaleco. Entonces no sirve de nada que los aliados internacionales, que ojalá tengamos muchísimos, y los norteamericanos, que son grandes aliados en la lucha contra el narcotráfico, quieran aportar, quieran ayudar, cuando la capacidad de gestión es nula y el abandono a los ciudadanos es total. Doctor, no hay tiempo para presentar nuevos proyectos, para nuevas leyes. Esto dice muchas personas. Y yo le quiero preguntar a usted, como asambleísta, después de la experiencia política en esta función, ¿qué responsabilidades le gustaría tener? Fiscalizar es una de las prioridades, por supuesto, pero ¿qué más le gustaría hacer por este país en 1 año y medio? ¿Usted va con el conocimiento que tiene ya y la experiencia, va a impulsar que se conozcan las leyes represadas en este momento en la Asamblea? Sin duda alguna. En mi caso personal, de las 14 leyes, 11 están en trámite este momento, han sido calificadas, han pasado varios filtros, y por eso que aquellos que le quieren mentir a la ciudadanía diciendo que van a presentar 15 o 20 proyectos, no se dan cuenta que si llegaran a tener respaldo político, y para eso tienen que respetar al legislador, no es que cualquiera consigue los apoyos en una comisión, el proceso se demora al menos 1 año. Además, ¿cómo veo yo que va a ser la coyuntura de la nueva Asamblea? Lo primero, evidentemente habrá una fiscalización de este gobierno saliente, porque en 6 meses los ecuatorianos se merecen saber qué ha pasado con los contratos de los chalecos, con el tema de Galápagos, una serie de temas. Primero, fiscalización. Lo segundo, yo creo que un nuevo gobierno lo que tiene que hacer es inmediatamente, dentro de su visión económica y política, enviar los proyectos económicos urgentes para que el trámite se demore 1 mes y para que los problemas se resuelvan, aquellos que están todavía pendientes de resolver. Esa va a ser un poco la coyuntura, la próxima asamblea. Y por eso necesitamos asambleístas capaces, preparados, que generen respeto frente a sus colegas para que las cosas se den y para que sobre todo los procesos de fiscalización a las obras inconclusas, a las autoridades que le han fallado a Tungurahua, lleguen a buen puerto. No sirve de nada alguien que mande papeles pero que nunca recibe una respuesta. Para eso hay que ser respetado en la política local y nacional, para eso hay que saber lo que se dice y sobre todo saber que si no se cumple con los electores hay sanciones para el funcionario incumplido. No se pueden ofrecer obras aisladamente, podemos decir, para la provincia de Tungurahua, pero también hay que reconocer que Tungurahua ha sido olvidada. Total. El abandono de la provincia es quizás la mayor motivación que tuve yo para aceptar el reto de ser interpelante del presidente de la República en un juicio político que no se había dado en 90 años de historia. El último juicio político lo lideró el expresidente Velasco Ibarra cuando era legislador contra el expresidente Martínez Mera. Y cuando yo tuve que tomar la decisión, por el pedido de la gran mayoría de legisladores, de asumir el reto de interpelar al presidente de la República, en mi mente tuve eso. Dije, oiga, a Tungurahua no le han dado una carretera, un hospital, una vía, absolutamente nada. Hasta el dinero que han comprometido para una presa, por los procesos y caídos y fallidos, no ha llegado un solo dólar. ¿Qué significa eso? Ese abandono no puede quedar impune y la nueva autoridad que llegue tiene que cumplirle a la provincia, porque quizás nosotros no somos tan conflictivos como Esmeraldas o Guayas en materia de inseguridad, pero no nos merecemos que nos prometan 200, 300, 400 nuevas policías que están aquí 2 semanas y se vuelven a ir a otras provincias. Eso es mentirle a la provincia. Pero eso desmienten las autoridades de Tungurahua, el gobernador y la policía mismo. Mienten, dicen, no, aquí están los elementos suficientes. No hay absolutamente nada y por eso en estos meses lo que está haciendo el gobierno y sus autoridades locales se parece mucho a lo que sucede cuando se acaba el tiempo para completar el examen, cuánto nos acordamos de lo que pasaba en el colegio, en la universidad, y uno, por no dejar los espacios en blanco, comienza a llenar lo que sea y lo hace mal. Entonces, evidentemente no hay obra. Y si hubiera obra, hubiera un respaldo popular al gobierno. ¿Cómo nos explicamos que un gobierno que ya está en solitario, sin supuesta asamblea, que no le deje gobernar y todo, sostiene números del 10 y del 11% de credibilidad y popularidad? Es decir, aquí no ha caminado absolutamente nada y eso es algo que se tiene que cambiar. Se siente quien se siente en la presidencia de la República, eso soy muy claro. Pueden haber personas de izquierda, de derecha, pero si están comprometidos con el país y cumplen con la provincia, tendrán nuestro respaldo. Eso se llama, van a concertar en todo caso. El espíritu de los asambleístas es llegar a la asamblea no a
firmar un cheque en blanco para el Ejecutivo, pero sí a compartir un poco la problemática del país. Por supuesto, y con temas claros que se pongan en la mesa. Por ejemplo, a mí no me importa si un presidente sea de izquierda o de derecha. Si propone subir los impuestos, no le voy a respaldar. Si propone bajar o disminuir los impuestos, lo voy a respaldar. Quien esté es así. Uno toma su decisión política frente a propuestas de alguien. El problema es que este gobierno no ha fijado objetivos nacionales, no ha tenido propuestas. Las que ha tenido las hemos respaldado cuando han sido positivas, pero por ejemplo, la última subida de impuestos yo no iba a votar. Por eso, y de hecho yo fui el que hice la moción en la Asamblea para negar esa reforma tributaria que lamentablemente pasó por un tecnicismo en la Asamblea. Con esto terminamos, doctor, se vuelve actual el tema de la injusticia que existe en el Ecuador. La justicia funciona solamente para el de Poncho. Cárceles llenas de ladrones de celulares, padres presos por no pagar pensiones alimenticias. Afuera están los grandes atracadores de los fondos públicos en sus lujosas mansiones, disfrutando altos sueldos del Estado. ¿Cómo vamos a combatir eso? Es que lamentablemente hoy la justicia se ha convertido en el botín de los que pueden tener dinero frente a los que no tienen dinero. Entonces, las personas que no tienen dinero no pueden, lamentablemente, porque hay malos jueces y fiscales. Hay muy buenos jueces y valientes fiscales, por supuesto que Yo creo que hay una mayoría de jueces que son honestos, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y lo que vemos en las noticias son las manzanas podridas que lamentablemente no han sido extirpadas con la rapidez que tienen que haber. Entonces, ese es el fenómeno que se vive. En muchos de los casos, el que tiene dinero logra la absolución, está libre, y el que no tuvo dinero y quizás se merecía más justicia, está preso. Entonces eso hay que cambiar con un control férreo, realmente utilizando la unidad de análisis financiero para evaluar. No es tan difícil darse cuenta si una persona que estaba ganando un sueldo de $2.500 asoma luego con un carro de $80.000, así no esté a su nombre, o con una casa de 150.000. Oiga, cuando no lo tenían, es decir, algo pasó aquí raro, y por eso es que tiene que haber mano dura contra no solo los delincuentes clásicos que vemos en la calle, sino contra malos jueces y malos fiscales, que son pocos, pero le hacen muchísimo daño al país. Bueno, pero usted se queda corto, doctor, cuando habla de 150.000 una casa. $900.000 una mansión. 150.000 le presta el BIES ahora. No, y ahora con la subida con la inflación que se vive, 150.000 es un pequeño departamento en una ciudad ecuatoriana, $900,000. Una locura. Muchas gracias, cuídese, doctor. Y para terminar, nomás en segunditos, ¿cómo le está recibiendo los jóvenes? Sé que le va muy bien. Muy bien. Hoy hemos estado sobre todo en Ambato concentrados. Estoy muy bien con los jóvenes, realmente creo que son los que más me han visto en las redes sociales, y por eso mi saludo a todos ellos y mi compromiso. Yo soy como ustedes, un joven que se ha preparado, profesional, pero me rompe el corazón ver a tantos tungurahüenses y ambateños sin trabajo. Ayer estuve en Santa Rosa, un arquitecto graduado de la UTA estaba en la confección de los zapatos de un negocio familiar. ¿Por qué? Porque no tenía trabajo. Más de 1 año y medio no se había conseguido trabajo como arquitecto. Es decir, estamos hablando de profesiones muy respetadas que lamentablemente por la falta de economía que se mueve en el país y de oportunidades están en otro tipo de actividades, y otros están en la desocupación, y el compromiso como joven es precisamente con ellos. Muchas gracias, cuídese, doctor. Gracias. El doctor Esteban Torres ha estado con nosotros, candidato a la Asamblea por el Partido Social Cristiano y Tiempo de Cambio. Muchas gracias, buenas noches. Pausa para comer.